Hola, saludos a todos. Vamos a continuar nuestro estudio de la mecánica. Estábamos en segmentos anteriores viendo lo que eran las propiedades, conceptos fundamentales y estábamos hablando del espacio. Vamos a continuar en esa misma línea. Habíamos visto lo que era el vector de posición, que era un vector que iba dirigido desde el origen del sistema de coordenadas a un punto de la trayectoria. Y ese vector de posición nosotros lo tenemos realmente parametrizado, porque a lo largo de la curva tiene distintos valores. Es un campo vectorial, varía en magnitud, dirección y sentido. Es una función entonces. Entonces, ¿es una función de quién? Pues de un parámetro. Y ese parámetro es el tiempo precisamente, ¿verdad? Entonces, si nosotros le llamamos r de t, por ejemplo, al vector de posición en este momento, ahí en ese punto, pero después el cuerpo en movimiento está en otra posición en la trayectoria, entonces vamos a decir que este es r, pero no en el tiempo t, sino que r en t más delta de t. Y eso corresponde a la posición en un tiempo posterior, en un tiempo delta de t posterior. Si nosotros venimos y trazamos acá la línea que une la punta de los dos vectores de posición, podemos ver que ese vector que está construido ahí corresponde a la diferencia entre el vector en el tiempo t más delta de t y el vector en el tiempo t. Y ese es el famoso vector desplazamiento de que nosotros hablamos. El desplazamiento simplemente es la diferencia vectorial entre dos posiciones. Se llama desplazamiento. Miren que aquí, por ejemplo, ya podemos mostrar a nuestros alumnos, por ejemplo, en los cursos básicos, la diferencia entre varios conceptos que tienden ellos a confundirlos. Posición, por ejemplo, miren. Posición, desplazamiento, distancia recorrida. Son tres conceptos claramente distintos. ¿De acuerdo? La posición simplemente es la marca del punto respecto al origen. El desplazamiento es el vector que une dos posiciones. Y la distancia es la cantidad de metros que recorrió a lo largo de la trayectoria. ¿Verdad? Entonces ahí están claritos los tres conceptos, cómo se diferencian. Claramente son distintos. En general, ¿verdad? Entonces, y también ahí podemos ver la diferencia del concepto de trayectoria. Entonces, con el concepto de desplazamiento, nosotros podemos construir primero el concepto de velocidad media. Normalmente se le pone una barra así. Y entonces la velocidad media simplemente es la razón entre el vector desplazamiento y el tiempo transcurrido entre dos posiciones. ¿Ok? Miren que la velocidad media no es una cantidad que dice del detalle del movimiento, sino que les da es un comportamiento promedio de cómo ha ocurrido el movimiento. Comenzamos a medir desplazamientos entre dos vectores de posición, pero que están cada vez más juntitos. Más juntitos aquí, más juntitos aquí, hasta que prácticamente están unidos. Y entonces el desplazamiento, lo que va a ocurrir es que va a quedar el desplazamiento aquí, casi tangente a la trayectoria. ¿De acuerdo? Entonces, con eso, nosotros podemos definir el concepto de velocidad instantánea. La velocidad instantánea, si lo pueden ver ustedes ahí, se construye nada más
acercando los dos puntos a lo largo de la trayectoria. Es decir, tomando el límite cuando este intervalo de tiempo es muy pequeño. O sea que la velocidad instantánea ya no le ponemos promedio, le ponemos aquí una dependencia del tiempo, va a ser un límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero de la velocidad promedio, o sea, de delta de R en delta de T. ¿Ok? Y esa es la velocidad instantánea, y entonces eso es una descripción exhaustiva del movimiento. ¿De acuerdo? Lo que marca un carro realmente es un rapidímetro, no es un velocímetro, ¿verdad? Para tener un velocímetro tendrían que tener una brújula para decir en qué dirección y en qué sentido van, ¿verdad? Realmente el término velocímetro es un término mal usado, si somos estrictos, ¿verdad? Porque lo que está marcando es nada más la magnitud de la velocidad. La velocidad es un vector. ¿Qué dirección tiene la velocidad? Tiene la dirección tangente a la trayectoria. ¿De acuerdo? La velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Entonces, esta va a ser la velocidad instantánea, y ustedes saben que esto matemáticamente equivale a la definición de lo que es la derivada, la primera derivada del campo que tenemos aquí, del campo vectorial R. ¿Ok? Del campo vectorial R, dr de t. Bueno, vamos a escribir acá en la notación que nosotros tenemos para la posición. Entonces tenemos la derivada del vector de posición, derivamos término por término y obtenemos las derivadas de los tres componentes. Entonces, si le llamamos a cada componente de esas derivadas Bx, By y Bz, finalmente el vector de velocidad lo podemos escribir como Bx por X más By por J más Bz por K. Y ahí estoy, tal vez para ser consistentes, no es muy importante, pero seamos consistentes. Si vamos a usar en una frase X unitario, usemos Y y Z en toda la frase para no mezclar, ¿verdad? Entonces hacemos ahí la corrección para ser consistentes con la cosa IJK en todas. Bien. Vamos a definir lo que es el vector aceleración. Lo vamos a hacer al partir ahora del vector velocidad. Entonces voy a volver a copiar aquí para que haya más claridad la figura de la trayectoria. Pretendo que sea la misma, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nosotros la velocidad, la posición en un tiempo dado. La velocidad la voy a marcar aquí tangente. Acuérdense que la velocidad es tangente. Entonces esta es la velocidad instantánea en ese tiempo. La figura es un poco exagerada, pero voy a pretender que sea, para que se mire claro, la voy a poner por acá, un poco lejos el otro vector de posición. Debe ser R en T más delta de T. Otra posición. Y por lo tanto, a esa otra posición le corresponde otro vector velocidad instantánea, que sería la velocidad en T más delta de T. Son las dos velocidades instantáneas. Las velocidades son tangentes, ¿verdad?, a la trayectoria. ¿Ok? Entonces, con esto voy a comenzar construyendo el concepto de aceleración media.